Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Yajaira? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿se me escucha clarito? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Yajaira? Un minutito, recién son las 9 en punto, un minutito y ya empezamos. Ya vamos a esperar que ingresen sus compañeros, a veces demoran un poquito en ingresar, un minutito nada más y ahí ya empezamos con nuestra sesión. A ver, déjenme ver aquí. Muy bien, ya vamos a entrar. Muy bien, ahora sí, ya en vista que ya no ingresan más estudiantes, vamos a empezar con nuestra videoconferencia. Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya ingresó Renato, ya ingresó Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Estamos ya iniciando desde el día de ayer a las 13 horas la semana 4, chicos. Debate 2, semana 4. Recuerden que nuestra primera evaluación, que es un cuestionario online, es en la semana 6. ¿Ya? Es en la semana 6. Entonces, todo lo que nosotros vayamos avanzando hasta la próxima semana, que es la semana número 5, va a venir para la primera evaluación de la T1. ¿Okay? La T1, como ustedes saben, es un cuestionario online de manera individual y que se apertura en la semana 6 exactamente, a ver, estamos en semana 4, semana 5, exactamente el 22 de septiembre, ¿no? 22 de septiembre a las 13 horas se está aperturando la evaluación de la T1 hasta el próximo lunes 29 de septiembre. Siempre indicándole, traten de hacerlo un día antes de la fecha de vencimiento para evitar problemas con el sistema o que de repente todos quieren ingresar el fin de semana y eso hace que pueda colapsar el sistema. ¿Ya? Entonces, la recomendación del caso es siempre tratar de resolver sus evaluaciones un día antes. Solamente van a tener un solo intento, no se olviden, solamente un solo intento. Como es un cuestionario online, la recomendación es que estén en un ambiente donde tengan una buena conexión a Internet. ¿Okay? Eso es lo que tienen ustedes que garantizar, la buena conexión a Internet, de preferencia por cable, para evitar problemas de que los vaya a votar de la evaluación. De igual manera, creo que si los vota, pueden tener la opción de volver a ingresar. Sí, creo que está configurado para que puedan volver a ingresar. Lo importante es que estén dentro del tiempo que dura la evaluación, que es un promedio de 40 minutos, ¿ya? Un promedio de 40 minutos. Muy bien, entonces vamos a primeramente a compartir la plataforma para que ustedes vean dónde se encuentran los materiales que cada semana estamos colocando en el aula virtual como material complementario. ¿Ya? Recuerden que ustedes tienen sus materiales habilitados siempre al inicio de la semana. Por lo tanto, desde ahí ustedes ya pueden ir estudiando los contenidos de sus cursos, no hay ningún problema, ¿ya? Sin embargo, es importante que ustedes también puedan revisar el material que se les comparte, que es el material complementario, para que puedan profundizar un poquito más de los contenidos, ¿sí? Como yo les había manifestado, el
días, ¿verdad? Espérense, está ya. Ahora sí. Cuando se comparte pantalla como que se pone así medio lento. A ver, déjenme nuevamente compartirlo. Ya está compartiendo, qué bueno. Ya está compartiendo, a ver. Miren, vamos a dirigirnos primero a la sección anuncios. Recuerden que en la sección anuncios se coloca siempre, ¿ok? Se coloca siempre ahí. Uy, ¿qué pasó con la sección anuncios? Colocamos el mensaje de inicio de la semana, las pastillitas de recordatorio. Vamos a volver a compartir. Ya, de nuevo, de nuevo. Vamos a volverlo a compartir. Parece que se cansó, se cansó. Ya, a ver, de nuevo, ya. Ahí está. Vamos ahí. Ahí. Creo que ahora sí se puede visualizar. A ver, vamos a chequearlo. Ustedes me indican si se visualiza el aula virtual, por favor. A ver, me avisa. Hola, hola. Uy, parece que no. Ya, ahí está. Miren, ahí vamos a mostrar, en este caso, los anuncios, como yo le decía, información del mensaje de inicio, algunas pastillitas de recordatorio que yo estoy colocando también. Uy, parece que no se ve. Me avisan, por favor, si se puede visualizar la información. Ya está. Miren, Sí, tenemos aquí la infografía de la semana, que ahora lo vamos a ver, acerca de lo acerca de lo que es sustancias puras, ¿ya? Esta infografía, ustedes lo pueden ampliar, mire, ¿ve? O sea, ahí, ¿ve? Se puede ampliar, se puede achicar. Esta de sustancias puras nos enseña qué cosa es una sustancia pura, los diferentes tipos de vapor, vamos a ver vapor saturado, vapor sobrecalentado, líquido comprimido, líquido suenfriado, por ejemplo, miren, tenemos acá el vapor. El vapor, dice, es el estado gaseoso que se obtiene al calentar un sólido líquido hasta su punto de ebullición. El vapor es una fuente energética que podemos utilizarlo para poder operar diversos sistemas termodinámicos. Podemos operar un autoclave, podemos operar una turbina, podemos utilizarlo en los sistemas de calefacción, podemos utilizarlo, por ejemplo, en los procesos de esterilizado. ¿Okay? Entonces, hablar del vapor a nivel industrial es hablar de un recurso energético de gran importancia y gran valor, ¿no? El vapor es sinónimo de energía y por lo tanto es dinero, dinero que tenemos que aprender a cuidar, dinero que tenemos que aprender a optimizar. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan los diferentes tipos de vapores que se emplean en la industria. Una de ellas es el vapor saturado, que se presenta a presiones y temperaturas en las cuales el vapor y el líquido se van a encontrar en equilibrio. Normalmente se le conoce como vapor húmedo, ¿ya? Y con este tipo de vapor, por ejemplo, yo puedo operar un secador, puedo operar un vaporizador, ¿me entienden? O sea, hay aplicaciones industriales para este tipo de vapor. Tenemos también el vapor sobresaturado, que se crea justamente por el sobrecalentamiento del vapor saturado húmedo para poder alcanzar un punto mayor de saturación. También se le conoce como vapor seco, ¿ya? O vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque es un vapor exento de humedad. Se utilizan para determinados sistemas termodinámicos también, por ejemplo, una turbina, ¿no? O también en procesos con intercambio de calor. Y se encuentran a presiones y temperaturas por encima de la saturación. Vamos a ver también el líquido saturado, que es un líquido que está a punto de pasar al estado de vapor cuando incrementamos la presión y la temperatura. Y finalmente tenemos el líquido suenfriado o también llamado líquido comprimido, que siempre lo vamos a encontrar en estado líquido por más que incrementemos la temperatura y la... Sí. Uy.
¿Sí? ¿Alguien quería preguntarme algo? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntarme algo? No, ¿no? Parece que me pareció escuchar. A ver, vamos a ver un ratito. Que levantaron su manito. Ah, ya. Bien, entonces, esa es con relación a los anuncios. También coloqué una pastillita de recordatorio para la evaluación de la T1. Como ya hemos manifestado, la evaluación de la T1 se va a dar en la semana número 6. Entonces, estas pastillitas de recordatorio ayudan a que ustedes puedan tener la información. Creo que no se está viendo. Hasta ahora sí. Ya, a ver, miren, ahí está, ¿ve? Miren, por ejemplo, de los tipos de sistemas, sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado. Tenemos el punto triple, que lo habíamos comentado en la clase anterior, es que cuando coexisten en equilibrio las tres fases, fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Tenemos los tipos de vapor, que ahora lo estamos viendo, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Uno de ellos es el vapor húmedo y el otro es el vapor seco, no exento de humedad. Punto crítico, que lo vimos también, creo, en la clase anterior, o recién lo vamos a ver, que es cuando el líquido pasa a su condición de vapor sin necesidad de pasar por la mezcla. Las isóbaras, que son las curvas de presión constante que pasan justamente por la campana de saturación, tanto en la zona de líquido saturado como en la zona del vapor saturado. Ahora lo vemos también. Y finalmente tenemos las isotermas, que son las curvas de temperatura constante. Ya todas las isotermas se le conocen a las curvas de temperatura constante. Y esta pastillita de recordatorio le he colocado aquí en los anuncios, como cada semana también comparto con los delegados para que ellos también apoyen en transmitirles a ustedes la información para que puedan ir estudiando. Sobre todo esta primera etapa de la evaluación de la T1 es una etapa en la cual ustedes deberían sacar el máximo provecho, porque los contenidos de la primera unidad prácticamente en gran parte son conceptuales, como para poder ingresar ya a la segunda etapa del curso rumbo a la evaluación de la T2 para hacer la parte aplicativa. ¿Ya? Entonces, hay que aprovechar esta primera evaluación porque gran parte del marco conceptual, ustedes también lo han visto en química, lo han visto en física, y ahora lo estamos viendo, claro, en otra magnitud, con otros parámetros adicionales termodinámicos, pero sin embargo hay conceptos importantes que ya a ustedes les es familiar. Bien, nos encontramos entonces aquí en la carpetita de semana 4 y aquí está el módulo de la sesión, hay un video complementario, está el debate de la semana. Hay muchos chicos que participan con su grupo, a ellos yo los felicito y les agradezco. Pues, sin embargo, es muy poco el porcentaje del aula, ¿no? Ustedes son estudiantes, más o menos más de 80 estudiantes en esta sesión. Por lo tanto, creo que deberíamos tener aproximadamente 22 grupos participando de los debates. Sin embargo, es muy bajo el porcentaje de participación. Desde ahora invoco a todos los grupos que ya están consolidados, que ya se han comunicado con sus compañeros para poder intercambiar horarios, de repente por ahí poderse reunir virtualmente, ¿no? Porque todavía la evaluación se habilita en semana 12, ¿correcto? Sin embargo, semana 12, semana 10, ¿no? Perdón, semana 10, semana 12, semana 10. Entonces, obviamente, pues desde ahora ya ustedes tienen también que empezar a conocerse un poquito más. Participen de los debates. Miren, acá hablamos justamente de la transferencia de calor rumbo a la ley de la termodinámica, segunda ley de la termodinámica, y por lo tanto, pues es importante que ustedes conozcan cómo la disipación energética muchas veces es inevitable en muchos sistemas termodinámicos, tal es así que eso se ve evidenciado en la llamada eficiencia térmica, que nosotros lo vamos a ver ya posteriormente conforme vayamos avanzando, pero desde ahora ya ustedes tienen que ir relacionando lo que ocurre en el sistema
con los parámetros que estamos estudiando en el curso. Entonces, ahí está el debate número 2 para que puedan ustedes participar y para que puedan ir complementando sus conocimientos con relación a lo que estamos desarrollando semana tras semana. Tenemos el cuestionario netamente de repaso. Recuerden que este cuestionario no tiene penalidad. Hemos dicho que una vez que ustedes revisan sus contenidos teóricos, revisan sus lecturas, pasen a desarrollar su cuestionario complementario que tiene 2 opciones, 2 intentos, no hay penalidad, no suma ni tampoco resta, pero para ustedes es un valor agregado porque complementan sus aprendizajes. Y bueno, y este es el material complementario de la semana donde he colocado el material que vamos a ver ahora, ¿no? Acá también hay un quizy, vamos a desarrollar un quizy a través de Socrative Student para que ustedes tengan toda la semana para poder ingresar a ese quizy como repaso, ¿ya? Son quizy de repaso de la sesión. No tiene participación en ninguna evaluación que ya ustedes tienen determinada de acuerdo a sílabus. Sin embargo, es importante porque pueden darse el tiempo de ingresar durante toda la semana que va a estar habilitado este quiz de Socrative sobre sustancias puras y comprobar si efectivamente han comprendido la sesión. Entonces, ahí le dejo también el solucionario. Aún no lo revisen, primero ingresemos al cuestionario al término de la sesión para que ustedes puedan complementar, ¿ya? Muy bien. Bueno, no olvidar el tema de los grupos ya están consolidados, ya están formados, revisen para evitar que por ahí haya un tema de duplicidad en los apellidos o que me haya confundido en los grupos, por favor, ahí sí les voy a pedir que me ayuden chequeando que sus datos estén correctos para que puedan ir desarrollando su quiz, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a iniciar con un Kahoot. Ahí está, voy a compartir en este momento el Kahoot, un ratito, un minutito nada más, voy a compartir el Kahoot. Ya está. Bien. Ya, entonces, comparto acá www.kahoot.it para que puedan entrar. Comparto ya la pantalla de donde se encuentra, ¿sí? Miren, ahí está el pin de juego 565370 o el QR para que puedan ustedes ingresar. Ajá, 565370, ¿ok? Pin de juego 565370 para que puedan ingresar ahí al Kahoot. Vamos a iniciar con este nuevo tema de la semana 4 acerca de sustancias puras. A ver, chicos, ingresemos. Hola, hola, hola. Muy bien, a ver, ingresemos. A veces se puede poner un poquito lento, ya ingresó Luis. Muy bien, Luis, excelente. Estefano, muy bien. A ver, ¿alguien más va a participar para poder iniciar ya nuestro Kahoot? A ver, vamos a ver ahí. Y para los chicos que seguramente van a revisar la grabación, sería interesante también que puedan participar. Simultáneamente vamos mostrando ahí las preguntas durante el Kahoot. Muy bien, gracias Nicole, Estefano, Luis. Empezamos. A ver, vamos a ver ahí. Sustancias puras. Es una sustancia pura, dice. A ver.
Ajá. El agua destilada. Very good, muy bien. Que es un agua tratada, libre de iones, de conductividad, ¿correcto? ¿Sí? A diferencia pues, de un agua potable, un agua de mar. Ajá, vamos a la siguiente. Dice, se tiene un vapor que se encuentra a 150 psi. Entonces dice, ¿cuál es su entalpía de líquido? Entonces, para eso tienen que trabajar con las tablas de vapor, las tablas que se les ha compartido en el aula virtual también, desde la semana 1, creo, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, a ver. O si no, con su aplicativo también de tablas de vapor, de TLB o de Steam Property, que ahora también lo vamos a ver, no se preocupen. Muy bien. 787,5 kilojoules por cada kilogramo. Como le digo, esto es buscar en las tablas de vapor. Ahora lo vamos a ver si no lo han revisado. Dice que es una pared diatérmica. Ver que es una pared diatérmica, claro, permiten la interacción térmica del sistema con los alrededores, ¿no? Un tema de transferencia energética del sistema hacia los alrededores. Ah, muy bien, Estefano, Brad, Luis, Fabricio. Dice, es el lugar donde coexiste el líquido saturado y el vapor saturado sin pasar por la mezcla. Es el lugar donde coexiste el líquido saturado y el vapor saturado sin pasar por la mezcla. ¿Cómo se le llama? Punto de rocío, punto de condensación, punto de evaporación, punto crítico. ¿Cómo le llamamos ese lugar donde coexiste el líquido saturado y el vapor saturado sin pasar por la mezcla? ¿Se acuerdan? Lo mencioné hace un momento al inicio nada más. Crítico, muy bien. Al menos estuvieron atentos. Punto crítico, ¿ya? Es la zona donde el líquido saturado pasa su condición de vapor, pero no pasa por la mezcla. Ahora vamos a ver la campana de saturación. Muy bien, Luis, Estefano. A ver, dice, representa un ratio entre la proporción de vapor y su mezcla. Representa un ratio entre la proporción de vapor frente a la mezcla. Cuando decimos mezcla nos referimos a la zona de líquido más vapor en equilibrio. Esa es la mezcla.
Entonces, esa proporción entre la fase vapor frente a toda la mezcla, ¿cómo se le llama? Concentración, densidad, entalpía o calidad. Calidad, ya desde ahora hay que acostumbrarnos a trabajar con este término. La calidad del vapor se refiere a la relación, a la proporción que hay entre la cantidad de vapor frente a la mezcla. Una calidad del 20% significará que es un 20% de vapor, ojo, 80% de líquido y la mezcla es el 100%, ¿ya? Muy bien. Ajá. Bien, muy bien. Siguiente, dice, es aquel vapor con 0% de humedad y bajo coeficiente de transferencia de calor. Es aquel vapor con 0% de humedad y un bajo coeficiente de transferencia de calor. ¿A qué tipo de vapor nos estamos refiriendo? Claro, ¿no? Al vapor sobrecalentado, ¿ya? Vapor sobrecalentado, un vapor exento de humedad que trabaja por encima de la presión de saturación y por encima de la temperatura de saturación. Cuando queremos conocer las condiciones de la entalpía que tiene este vapor, ¿no? Entalpía sinónimo de energía, que vamos a ver ahora, tenemos que tener en cuenta que si no conocemos los datos de la presión y la temperatura en la que se encuentra el vapor, no vamos a conocer ese valor, ¿ya? Entonces, importantísimo este tipo de vapor. Bien, Estefano, Luis, bien. Vamos a la siguiente. Dice, ¿cuál es la entalpía de un vapor que se encuentra a 100 grados Celsius y una presión de 50 kilopascales? A ver. Muy bien. Revisando las tablas de vapor, nos da 2.682,4 kilojoules por kilogramo. No se preocupe, yo les voy a enseñar ahora. Tranquilos. Muy bien, Estefano. Dice, energía en tránsito que se produce cuando dos o más sistemas termodinámicos tienen distinta temperatura. ¿Cuál es esa energía en tránsito que se produce cuando dos o más sistemas termodinámicos se encuentran a diferentes temperaturas? Calor, claro, es el calor, ¿no es cierto? Acuérdense que calor es una forma de energía. Se mide en el sistema internacional en Joule. Se escribe con el símbolo Q, ¿ya? Lo vamos a conocer como el símbolo Q. Bien. Bien, Estefano, Luis, Brad, Fabricio y Nicole. 9. Dice, estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos cuando están en contacto térmico. Estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos cuando están en contacto térmico. ¿Será equilibrio químico, equilibrio neto, equilibrio térmico o equilibrio termodinámico? Térmico, pues, equilibrio térmico, la ley cero de la termodinámica, lo vimos en la clase anterior. Bien, y para cerrar, muy bien, Estefano, wow.
para terminar, dice capacidad, que tiene un sistema para producir trabajo. ¿Cuál es la capacidad que tiene un sistema para poder desarrollar un determinado trabajo? ¿A qué le llamamos? ¿Presión, potencia, energía o calor? Muy bien. Energía, muy bien, todos contestaron bien, excelente, claro, la energía, acuérdense que es la capacidad de poder desarrollar un determinado trabajo. Acuérdense cuando estamos cansados y no queremos hacer nada y decimos que no tenemos energía. Muy bien, Brad, muy bien, Luis, y finalmente, ajá, muy bien. Muy bien ustedes, mano, very good. ¿De qué NRC serán ustedes, chicos? Sería bueno saberlo. Muy bien, a ver, vamos a ver acá. Ahí está. Vamos entonces a compartir el material que les he traído para ahora. Sé que muchos no lo han podido ver el tema de las tablitas de vapor, no hay problema. Miren, vamos a trabajar con el aplicativo de Steam Property, que lo había comentado ya en el aula virtual en la primera semana, recuerden. Y la otra es esta que vamos a trabajar aquí durante la sesión, que es la tabla de vapor de la calculadora de ingeniería de TLB. Lo coloco por el chat. Lo coloco por el chat para que lo tengan. Quienes van a trabajar desde su PC, ahí está. Lo coloco aquí. Y los que quieren trabajar desde el aplicativo de TLB, desde el celular, también lo pueden hacer, o de Steam Property. Son aplicativos gratuitos de Play Store que lo pueden utilizar tranquilamente, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos. Estamos ya en la semana 4, como le decía, ya muy cercanos, próximos ya a la evaluación de la T1. Recuerden, semana 6, T1. Y bien, para esta parte de sustancias puras, hemos iniciado con un quiz en la cual hemos visto contenidos de la clase anterior y también de la clase que vamos a desarrollar ahora. Es decir, complementar, ¿no? Porque la clase ya ustedes lo tienen. Nosotros lo que hacemos es complementar. Para ello nos hemos fijado un logro de sesión. Dice, ¿no? Al finalizar la sesión, ustedes como estudiante van a reconocer qué cosa es una sustancia pura, van a conocer sus propiedades y van a resolver también algunos ejercicios en mezclas de equilibrio. Bien, y bueno, y empezamos comentando qué es una sustancia pura, o marque las siguientes alternativas del cual usted considera que es una sustancia pura, ¿no? Y tenemos ahí, miren, estas 5 alternativas para que puedan ustedes ahí marcar cuál consideran que es una sustancia pura y por qué. A ver, un minutito para que lo puedan ahí colocar, puedan colocarme por el chat, ¿ya? Para que me puedan colocar ahí por el chat de las sustancias puras. A ver, colóquenlo por el chat. ¿Cuál de todas estas alternativas consideran que es una sustancia pura? Por ejemplo, Renato me dice agua destilada. Bien, Renato. A ver, Oscar también me dice agua destilada. ¿Ustedes saben qué característica tiene el agua destilada? A ver, ¿qué característica tiene un agua destilada? Si lo han marcado es porque creo entender que lo conocen, ¿no es cierto? Por ejemplo, Fabricio me dice bajo ppm, bajo parte de por millón, poca dureza. Oscar me dice composición uniforme. Ajá, sí lo saben. Claro, un agua destilada, para empezar, es un agua tratada que tiene baja conductividad, no tiene sólidos totales disueltos. Dice, es pura, es un agua suave, claro. Bueno, para empezar, nosotros no podríamos vivir con un agua destilada. O sea, para consumo humano no se recomienda porque al no tener sales disueltas, hay muchas funciones en nuestro organismo que requieren de cloruros,
requieren de nitrato, sulfato. Entonces, obviamente, pues al no tomar un agua que tenga minerales, nos puede a la larga dar también nuestros riñones o algún otro órgano de nuestro organismo. Entonces, no es apta para consumo humano, sin embargo, se utilizan para pruebas, para análisis, para diferentes procesos que obviamente pues tenga la característica que tiene este tipo de agua, ¿no? De tener una baja conductividad, no tiene sólidos totales disueltos, tiene pues casi nula de dureza, tal vez en un rango de 0,005 partes por millón tal vez de cloruros, y por lo tanto pues se considera de composición uniforme o estable, como lo dicen sus compañeros, muy bien. Por ejemplo, Fabricio dice, solo para las plantas, dice, en humanos necesitamos mineral, nosotros vivimos en suelos ricos en nutrientes, claro, es verdad. No podríamos, tal vez como emergencia podríamos tomarlo, ¿no? Pero no es que podamos desarrollar todas nuestras actividades con agua destilada, no es así. Muy bien. Y bueno, dentro de los aplicativos que yo le decía que se pueden emplear para tablas de vapor, una de ellas, y que, bueno, considero que es muy buena, es el Steam Property, ¿ya? Steam Property que tiene más o menos el símbolo de H2O con esta campanita de saturación, esta curva, se le llama campana de saturación. Y bueno, Steam Property hay dos, uno es el Lite, así, Lite Light, que es gratuita, y el otro es el Pro, que se paga creo $3. No es necesario utilizar el Pro, porque hoy en día con el Lite tenemos suficiente para poder trabajar la sesión de clase. De igual manera, para que de repente algunos que se les complica trabajar con los aplicativos, tenemos esta otra opción, que es la plataforma de TLB Toolbox, en la cual www.tlb.com, que le acabo de compartir también por el chat, permite tener acceso a través de la calculadora de ingeniería a la tabla de vapor para que la podamos utilizar también en la sesión e incluso hay una parte que le voy a mostrar la otra semana cuando hagamos la primera ley de la termodinámica, que esta parte de Steam Property y de las tablas de vapor, por ejemplo, a través de TLB, tiene información acerca del cálculo de eficiencia en una caldera, ¿no? Cálculo del consumo energético y el costo de emplear esa energía en el proceso de funcionamiento de una caldera industrial. Entonces, está bien interesante, incluso hay unos videos que yo les he grabado para que ustedes vean cómo se utiliza, ¿ya? Vean cómo se utiliza y sobre todo porque creo que a estas alturas ya ustedes deberían estar en capacidad de poder ir relacionando los contenidos que vamos desarrollando con sistemas termodinámicos reales que se emplean en la industria, como es el uso de una caldera que genera energía en forma de vapor para el funcionamiento de diferentes procesos termodinámicos, incluso en la generación de trabajo a través de la turbina. Bien, y empezamos hablando acerca de la sustancia pura y veo que ustedes tienen conocimiento claro acerca de lo que es una sustancia pura. Muchos me lo han dicho, lo han visto a través del Kahoot, ¿no es cierto? Son sustancias cuya composición química están definidas, es decir, son estables, ¿ok? Tú también puedes encontrar una sustancia pura, por ejemplo, en una mezcla homogénea, que es el caso del agua. Pues el agua en estado de sólido es hielo, pero sigue siendo H2O. Nosotros lo colocamos en un vaso con agua líquido y sigue siendo una mezcla, ¿okay? Sigue siendo una mezcla donde el único componente es H2O y por lo tanto lo vamos a encontrar en dos fases, ¿no? Entonces es una mezcla y puede darse en forma homogénea o puede darse en forma heterogénea, pero sin perder la característica del componente, ¿no es cierto? Que es lo que finalmente nos interesa, porque si no dejaría de ser una sustancia pura. Y bueno, entre la fase de la sustancia pura se encuentran pues los tres principales estados de la materia, ¿no? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y por ahí alguien me puede decir, profesora, y el estado plasmático, que es un intermedio en realidad el estado plasmático de estas fases importantes principales.
En el caso del estado sólido, priman las fuerzas de cohesión por sobre las fuerzas de repulsión. Tal es así que en un sólido, estas moléculas están unidas, ¿ok? Están unidas generando un movimiento vibratorio, ¿ok? Generando un movimiento vibratorio de tal manera que va a formar una estructura cristalina, ¿ok? Que tiene una forma geométrica, ya sea definida regular o irregular, pero finalmente constituye una estructura sólida determinada. En el caso del estado líquido, aquí hay un equilibrio entre estas fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión, ¿ya? Tal es así, por ejemplo, que a diferencia de un sólido, el líquido no tiene una forma definida, en cambio el sólido sí. El líquido tiene ya un volumen definido, ¿ok? Tú puedes tener un recipiente cilíndrico de 1 litro de agua, vamos a poner así, 1 litro de H2O, y tener el mismo litro de H2O en un recipiente esférico, ¿ok? Entonces, quiere decir que a nivel de volumen ya está definido, siempre va a ser 1 litro, lo único que va a cambiar aquí es la forma, ¿no? Mientras que en un lado tenemos una forma cilíndrica, en esta otra tenemos una forma esférica. Bien, en el caso del sistema gaseoso, aquí sí priman las fuerzas de repulsión por sobre las fuerzas de cohesión. Tal es así que en los gases tenemos colisión entre las moléculas, ¿no? Hay una colisión constante, permanente, que hace que incluso los gases siempre intenten ocupar el mayor volumen que les es posible, ¿ya? En los gases, por ejemplo, priman estas fuerzas de repulsión que hace que los gases no tengan ni la forma ni el volumen definido, ¿ok? Adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Tal es así que si nosotros tenemos confinado un gas al interior de un recipiente, vamos a encontrar un constante movimiento, interacción, choque entre estas moléculas, ejerciendo una presión entre las paredes internas del recipiente que lo contiene. Por eso es que en el caso de los gases, nosotros vamos a trabajar gases en la semana 5 aproximadamente, y van a darse cuenta ustedes que hay leyes que rigen el comportamiento de un sistema gaseoso. Bien, y bueno, acá no sé si hasta aquí hay preguntas, por favor, miren. De hecho, que lo que estamos viendo nosotros es parte de lo que ustedes han visto en química, han visto en física, y ahora sí tenemos que entrar ya a lo que corresponde básicamente la parte termodinámica, en la cual lo vamos a explicar a través de un diagrama presión, volumen, temperatura. Aquí en la ordenada tenemos la temperatura, en la abscisa tenemos el volumen, generalmente un volumen específico. ¿Se acuerdan qué cosa era un volumen específico? Lo mencioné, creo, en la primera semana. A ver, ¿qué es un volumen específico? Porque eso lo vamos a ver siempre. A ver, ¿qué es un volumen específico? Ajá, a ver, veamos aquí, veamos aquí. Se trabaja por unidad de masa. Muy bien, Oscar. Very good, Oscar. A ver su apellido de Oscar. Quiero. Oscar Davidson Pascual. Muy bien, Oscar. Muy bien. Qué bueno que estés revisando tus materiales. Voy a anotarlo de todas maneras. Siempre es bueno, ¿no? Oscar Pascual, dice, ¿no? Pascual. Muy bien. Termodinámica. Bien, ahí está. Entonces, a ver, veamos acá. Bien, entonces sí, pues el volumen específico es el volumen por unidad de masa y así lo vamos a encontrar en cada punto de esta abscisa, vamos a encontrar el volumen por unidad de masa, ¿ya? Que en el sistema internacional debería ser en metros cúbicos por kilogramo. Recuerden que ya hemos comentado
el Sistema Internacional de Unidades establece ciertas unidades de medida para diferentes magnitudes. Bien, bueno, en el caso de la temperatura, ustedes dirán que la deberíamos expresar en Kelvin en el Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, en estas curvas de presión, volumen, temperatura, la temperatura va a ser colocada en Celsius, pero ya sabemos que la podemos llevar de Celsius a Kelvin con las relaciones de conversión que lo hemos estudiado también en las semanas anteriores. Esta curva que ustedes ven de color rojo, voy a colocar por el lado derecho, me voy a colocar por el lado derecho primero, ahí sí, ahí está, ve, que lo voy a colocar así. Esta es la zona o la línea del vapor saturado. ¿Se acuerdan que hemos mencionado un vapor en la cual tenemos a la parte líquida y a la parte sólida, perdón, la parte líquida y gaseosa en equilibrio? ¿Ya? El vapor saturado es aquel vapor que cuando generamos un enfriamiento, o sea, una bajada de energía, va a hacer que pueda cambiar de estado, ¿no? Pasar de vapor a la parte líquida, ¿ok? Cambiar de estado. Pero aquí en esta zona se le considera como la zona del vapor saturado, un equilibrio entre la parte líquida y la parte gaseosa. Bien, ¿qué más tenemos aquí? En el lado izquierdo de la campana, miren, en el lado izquierdo de esta campana, esto que estoy marcando de color celeste, ¿ok? Es la línea de líquido saturado, ¿ok? Se le conoce como la línea de líquido saturado. Es aquel líquido que cuando incrementamos temperatura y presión, cambia de estado y pasa al estado de vapor. ¿Ya? Ese es el líquido saturado. La parte central de la campana, que voy a colocar de color verde, toda la parte central de esa campana, porque esta es la campana de saturación, está la zona de mezcla, ¿ok? Ese se le conoce como la zona de mezcla. ¿Por qué? Porque aquí, en esta zona de mezcla, vamos a tener al líquido y al vapor en equilibrio, ¿ok? Vamos a tener al líquido más el vapor en equilibrio. Esa es la zona de mezcla. Por lo tanto, toda la parte interna de esta campana jamás vamos a tener calidad de 100%. La calidad es diferente al 100%. Claro, porque es una mezcla. Y nosotros hemos mencionado hace un momento en el Kahoot que X, que se le conoce como la calidad del vapor, es una proporción, es un ratio entre la cantidad de vapor, ¿ok? Entre la cantidad de vapor frente a la mezcla. Entonces, si nosotros tenemos calidad del 100%, significa que todo es vapor. Entonces ya no estaríamos hablando de una mezcla, ¿cierto? Entonces, pero al interior de esta campana, que es mezcla, la calidad es diferente al 100%. Puede haber calidad del 1%, 2, 5, 10, 50, 70, 80, ¿correcto? Porque ahí tiene que haber líquido más vapor en equilibrio, es mezcla. Bien. Estas curvas de color azul que están observando ustedes, miren, estas curvas que voy a colocarlo de morado para no confundirlos, ¿está? Se le llaman isóbaras. ¿Se acuerdan qué cosa era la isóbara? A ver, hagan memoria. ¿Qué cosa eran las isóbaras? Entonces, isóbaras, ¿ok? Son las curvas de presión constante, ¿ok? Son las curvas de presión constante. Si ustedes observan bien, estas isóbaras van a cortar en la saturación, en el líquido saturado, y también van a cortar aquí en la saturación en la zona del vapor saturado. Conclusión, la presión va a pasar tanto por la zona del líquido saturado como la zona del vapor saturado. Y aún así, miren, si nosotros observamos bien la ordenada donde está la temperatura, si medimos una temperatura determinada, póngase temperatura 1, la temperatura también
corta a esta campana de saturación. Mira, ahí está, ¿ve? La temperatura está cortando a la campana de saturación. Tal es así que hay una superposición entre presión y temperatura. ¿Qué entendemos con esta superposición? Miren, ahí está. Significa que si yo tengo el valor de la temperatura, entonces necesariamente puedo leer el valor de la presión porque están superpuestos. O viceversa. Si yo conozco el valor de la presión, yo puedo saber cuál es esa temperatura de saturación porque se sobreponen. Miren, ahí está. ¿Ya? Y esto ocurre solamente en la saturación. Porque si nosotros tuviéramos el caso de un vapor sobrecalentado, miren, vapor sobrecalentado, calentado, ¿ya? Es decir, un vapor seco, acuérdense, cuya calidad es el 100%, o sea, todo es vapor, ¿se acuerdan? Pues bien, el vapor sobrecalentado es un vapor que está fuera de la saturación, está lejos de esta campana, fuera del vapor saturado. Por lo tanto, para yo poder conocer el comportamiento de este vapor sobrecalentado, ya no puedo trabajar con la presión de saturación o la temperatura de saturación, sino tengo que trabajar con presiones diferentes, mayores. Tanto de temperatura como de presión van a ser mucho mayores a la saturación. Y conociendo estos dos parámetros, recién puedo evaluar el comportamiento de la energía con la que circula este vapor sobrecalentado. ¿Ya? Bien, algo similar pasa con el caso del líquido, solo que en esta oportunidad vamos a tener que lejos de la línea de líquido saturado se encuentra la zona de líquido comprimido o subenfriado, también se le llama, ¿ya? Subenfriado, que es aquel líquido que está también lejos de la saturación, pero que por más que le incrementemos la presión o la temperatura, no deja de ser líquido, siempre se va a mantener en esa condición física, ¿ok? Es el líquido subenfriado o comprimido. Bien, entonces, dicho lo que acabo de mencionar, para que nosotros podamos conocer el comportamiento de la energía, ya sea en términos de vapor saturado o de vapor sobrecalentado o de mezcla o de un líquido saturado o subenfriado, necesitamos conocer un parámetro que para ustedes es nuevo, al que le vamos a llamar entalpía, ¿ya? Cuya variable es la H. Ahí está H, que se va a conocer como entalpía. ¿Y qué cosa es la entalpía? Entalpía es sinónimo de energía. En este caso, vamos a medir la entalpía específica, que ya ustedes me lo han mencionado, que es una variable por unidad de masa. Entonces, quiere decir que aquí vamos a evaluar la entalpía por unidad de masa. Y como estamos en el Sistema Internacional de Unidades, esta entalpía, que es sinónimo de energía, lo vamos a medir en Joule y la masa lo vamos a medir en kilogramos. Quiere decir que la entalpía finalmente va a ser medida en Joule por cada kilogramo. Si yo mido la entalpía de un vapor sobrecalentado, quiere decir que yo voy a saber por cada kilogramo de vapor sobrecalentado qué cantidad de energía en Joule está transportando. Si yo voy a medir la entalpía en un vapor saturado, yo voy a saber qué cantidad de energía tiene ese vapor por cada kilogramo. Entonces, eso es muy importante, la interpretación de las unidades de medida, conocer primeramente en el sistema internacional e interpretar tanto el numerador como el denominador para poder entender lo que estamos midiendo, ¿sí? Bien, y bueno, finalmente miren, ya a modo de resumen, tenemos acá en el eje de la Y tenemos la temperatura en el plano cartesiano, en el eje de las X tenemos al volumen específico,
Tenemos aquí en la curva de la saturación, tenemos la zona donde se encuentra la línea de vapor saturado, esta línea de saturación, ahí está. Tenemos la zona donde se encuentra el vapor sobrecalentado, que es fuera de la saturación. Tenemos la zona donde se encuentra el líquido saturado, está el líquido saturado, y tenemos la zona también donde está el líquido comprimido o subenfriado. Tenemos el punto crítico. Este punto que ustedes ven acá, conocido como punto crítico, es aquella zona donde este líquido saturado puede pasar a su condición de vapor sin necesidad de pasar por la mezcla. Porque la mezcla, todo lo que está por dentro, ¿se acuerdan? Todo lo que está dentro de la saturación es la mezcla. Ahí está, mezcla líquido vapor en equilibrio. Entonces, este punto, esta zona del punto crítico es cuando el líquido saturado pasa a su condición de vapor sin necesidad de pasar por la mezcla. Ahí tenemos las llamadas isóbaras. Miren, ahí están las isóbaras, que son las llamadas curvas de presión constante, ¿ya? Las curvas de presión constante. A ver, un minutito, un minutito. Bien, sigamos, chicos, sigamos. Bien, entonces le decía, ¿no? Estas curvas que son las que cortan la saturación tanto por la zona de líquido saturado como la de vapor saturado, le llamamos las isóbaras, es decir, las curvas donde la presión es constante en cualquier punto de esa curva. Miren, ¿ven? Cualquier punto de esa curva yo voy a tener una presión constante, ¿ya? Y bueno, y si pasa por el punto crítico, ya le llamamos isobara crítica, ¿ok? Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver si me han prestado atención. Ustedes me van indicando dónde voy colocando cada uno de estos ítems que está en el lado derecho. Por ejemplo, isobara crítica. ¿Dónde colocamos la isobara crítica? A ver, chicos. ¿Dónde colocamos la isobara crítica? A ver. Hola, hola. Hola, no se me vaya. A ver. Arriba, me dice Fabricio, en la punta. Ya, a ver, vamos a ver aquí. Yo voy a coger la curva de la isóbara y lo voy a pasar por acá. Muy bien. ¿Cierto? Esa es la isóbara crítica. Presión constante. Muy bien. Vamos a poner la flechita. Very good. Vapor sobrecalentado. A ver, ¿dónde ubicamos el vapor sobrecalentado?
¿Dónde ubicamos el vapor sobrecalentado? A ver, chicos. ¿Dónde ubicamos el vapor sobrecalentado? A ver, ¿dónde lo ubicamos? A ver, acá me dicen, chicos, en la parte derecha de la campana. ¿Derecha pegada o fuera de la campana? A ver, recordemos. ¿Es pegado a la campana o fuera de la campana? Ya, veamos ahí, fuera. Muy bien, claro. Si estamos hablando de un vapor sobrecalentado, tenemos que colocarlo fuera de la campana, ¿cierto? Por el lado derecho está, fuera de la campana. Muy bien. Líquido comprimido. ¿Dónde ubicamos al líquido comprimido? Líquido comprimido, ¿dentro o fuera de la campana? A ver, recordemos. ¿Dónde encontramos al líquido comprimido? ¿Se acuerdan? Fuera de la campana, ¿ya? Líquido comprimido es aquel líquido subenfriado, es decir, por más que le vamos a incrementar la temperatura, la presión no va a cambiar de estado, siempre se va a mantener en su condición líquida. Ese es el líquido comprimido, ¿ya? Muy bien. Líquido saturado. ¿Cuál es mi líquido saturado? ¿Dónde lo ubicamos al líquido saturado? ¿Mm? ¿Dentro de la campana, fuera de la campana, pegado a la campana? Lo encontramos aquí, miren, ahí está, creo que me lo comentó ahí su compañero. Primera línea de la campana, me dice Renato, en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Por acá, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿no? La zona de líquido saturado, ¿ya? La zona de líquido saturado. Ahí está, tenemos la zona de líquido saturado. Ahí está. Muy bien, líquido saturado. Este es el líquido saturado. Muy bien, saturado. Bien, ¿qué más? La línea de isóbara. Ya lo vimos, ¿no? Allá, la isóbara. Allá, isóbara crítica pasaba por acá. Y la línea de isóbara, que son todas las curvas de presión constante que corta a la campana de saturación. Ahí está. Todas las que corta en la campana de saturación. De saturación. Ya está. Ahí está. Veamos aquí, veamos aquí. Ahí está. Bien, la mezcla líquido-vapor, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos la mezcla de líquido-vapor? Dentro de la campana. Muy bien. Claro, dentro de la campana, dentro de nuestra campana, está la zona de mezcla. Mezcla de líquido más vapor en equilibrio. ¿Ya? Mezcla de vapor y líquido en equilibrio. Muy bien. Vapor saturado, ¿dónde encontramos el vapor saturado? En la línea derecha de la campana. Muy bien. Ahí está. Toda esta línea derecha de la campana, esta línea de acá, la zona del vapor saturado. Muy bien. ¿Y el punto crítico? ¿Dónde está el punto crítico? ¿Dónde se encuentra el punto crítico? ¿Se acuerdan?
aquí, ¿no es cierto? En el punto superior de esa campana, acuérdense. Ahí está el punto crítico, que es la zona donde el líquido saturado pasa a su condición de vapor saturado, pero no pasa por la mezcla, ¿ya? No pasa por la mezcla. Muy bien, entonces ahí está, miren, ahí está la solución, está la solución que ustedes han llenado ahí, muy bien. Y empezamos ya a trabajar con las tablas de vapor, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar con las tablas de vapor, miren. Tenemos aquí en TLB Toolbox, vamos a ver, acá tenemos, acá en TLB, acá nuevamente si desean pongo el enlace para quienes quieren trabajar la calculadora de ingeniería. Acá tenemos para TLB y para los que quieren aplicativo de Steam Property, ya saben que pueden trabajar con su aplicativo de Steam Property, ¿ya? Entonces, a ver, miren, tenemos aquí una curva de temperatura en la ordenada, vamos a colocarlo aquí, temperatura en la ordenada en Celsius, el volumen en el eje de las X, volumen específico, y tenemos nuestra campana. Y miren, a una temperatura de 270 grados Celsius, ¿ok? A una temperatura de 270 grados Celsius, ahí está, de 270 grados Celsius, vemos que a esta temperatura cortamos en la zona de líquido saturado, acá está la zona de líquido saturado, y cortamos también aquí la campana en la zona del vapor saturado. O sea, la temperatura, mira, la temperatura sigue, porque es una isoterma, temperatura constante, es una isoterma. Pero ¿cómo corta en la zona de líquido saturado como la del vapor saturado? ¿Correcto? Es importante que se den cuenta. Porque así como corta la curva de saturación, si nosotros leemos de forma vertical aquí, vamos a tener también el volumen del vapor saturado y vamos a tener también acá en vertical el volumen del líquido saturado. ¿Ok? O sea, tenemos para leer en las curvas de saturación presión, porque acuérdate que la temperatura y la presión se superponen en la curva. Miren, acá yo voy a hacer la isóbara, esta es una isóbara, ahí está. Y esta isóbara se superpone con la temperatura, ya hemos comentado, ¿no? Ve la línea de presión constante, la isóbara, que bueno, si nosotros tenemos valor de temperatura, también podemos tener el valor de la presión, porque de por sí como se superpone la podemos calcular. Y si tenemos la presión, podemos conocer también la temperatura de saturación. Entonces, si vamos nosotros aquí a Steam Property, acá, en Steam Property deben asegurarse que esté el check, ¿no? Este check que esté activo, tal cual lo estamos viendo ahí, que significa calcular en la saturación, ¿ok? Ahí está, si es que van a trabajar con su aplicativo de Steam Property. Y luego van a colocar la temperatura, seleccionan Only T, solo temperatura, y ponen la temperatura de los 270 Celsius. Van a ver, le ponen calcular, solo que a veces tiene muchas, cuando no se paga hay muchos reclames, ¿no? Muchos anuncios. Entonces, cuando ustedes le ponen Enter en Calculate, ok, aquí aparece el estado de líquido vapor, desde su estado, y aparte tenemos aquí la presión, miren, la presión de 55 bares absolutos, tiene que ser en unidades absolutas, pero como acá tiene un colector, tiene la opción de elegir cualquier unidad de presión que quiera. Esa es una ventaja de trabajar un simulador, un software, que usted puede pasar de una unidad a otra solamente eligiendo, ya no convirtiendo, ¿no? Como anteriormente lo hacíamos. Entonces, tengo la temperatura de los 270 grados Celsius, puedo conocer el valor de la presión de 55 bares, si es que lo quiero expresar en bares, puedo conocer la entalpía, ¿ve? Ahí está la entalpía, tanto del vapor como la del líquido. Por ejemplo, en la de líquido es 1185. Entonces, si yo quiero conocer aquí en este punto
La entalpía del líquido saturado, yo leo ese valor que está aquí, mira, dice 1185 kilojoule por cada kilogramo. O sea, ¿qué interpretación le estamos dando a este valor? Miren, ¿qué interpretación? 1185. Ya, ahí está. Significa que por cada kilogramo de este líquido saturado, yo tengo 1185 kilojoules de energía. O sea, eso significa el valor de la entalpía, pues, ¿no? Para esta zona. Para el vapor saturado también yo puedo leer el valor de la entalpía del vapor saturado. Acuérdense que entalpía es energía. O sea, tengo un vapor y ese vapor va cargado de energía. Entonces lo podemos leer en función al aplicativo, a esa condición de temperatura. Yo sé que el vapor tiene 2.750 kilojoules por kilogramo. Entonces, 2.750 kilojoules por cada kilogramo. ¿Qué significa? Que por 1 kilogramo de vapor saturado va cargado de 2.750 kilojoules de energía. Kilojoules de energía que me puede servir para hacer funcionar un motor, para hacer funcionar un autoclave, un secador, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, ya esta misma condición, yo puedo leer el volumen, porque acá también me muestra volumen. Podemos leer también, ¿dónde está el volumen? Volumen. No, ahorita lo vemos, ¿ya? Acá también le sale, en Steam Properties sale el volumen de líquido como el volumen del vapor. No lo jalé aquí, allá. Ahorita lo voy a jalar. Si lo quiero leer en términos de TLB, miren, vamos al software primero, vamos al software, lo derivo al software, del software. Busco acá tabla de vapor saturado, ya, ahí está, tabla de vapor saturado, ¿se ve? ¿Se visualiza? Sí, ¿no? Ya, entonces yo pongo tabla de vapor por temperatura, y digo por temperatura, ¿por qué? Porque yo voy a dar como dato la temperatura, pero primero voy a buscar el Sistema Internacional de Unidades. Acuérdense, primero seleccionen aquí, en el conector, Sistema Internacional. Busquen la temperatura, en este caso en Celsius, aquí vamos a trabajar 270. ¿Ok? 270 Celsius, ponemos calcular y acá tenemos presión. Está en megapascal, está en kilopascal, está en bares absolutos. Si quieren bares, es 55, tal cual habíamos visto en el Steam Property. Pero teníamos la opción, como yo le dije, de ponerlo en milímetro de mercurio, en megapascales absolutos. No se olviden, siempre la presión absoluta, ¿ya? Bien, entonces vamos a ponerlo en bares para manejar la misma unidad. Bares, 55 bares, tal cual habíamos visto aquí en el Steam Property. También me lo estaba mostrando en bares, pero ya les dije que se puede también buscar en otra unidad. Bien, ahí está. Tenemos aquí el calor latente, que vamos a verlo más adelante, que es la energía que se necesitó para hacer que ese líquido cambie su condición de vapor. En este caso, 1604 ha sido la energía en kilojoule por cada kilogramo de vapor, ¿no? Para pasarlo a esa condición. Tenemos la entalpía del vapor, 2789. ¿Yo cuánto lo puse? A ver. 2790 creo que puse yo. Ya me había equivocado. Bueno, Steam Property nos daba en 2790, ¿ya? Y TLB me lo da en 2789.7, casi lo mismo, por decimales nada más. 2789, 2790 kilojoule por kilogramo, pero tenemos la opción de ponerlo en megajoules, en kilocaloría, en BTU, que es unidad térmica británica en el sistema internacional. Entonces, ahí tenemos la entalpía para el vapor saturado, tenemos la entalpía para el líquido de 1185. Nosotros, ¿cómo habíamos puesto? 1185, ¿ve? Ahí está, Steam Property también te daba la entalpía de líquido, ¿está? Y vamos acá, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el volumen, ¿ve? Como yo le decía, el volumen del vapor 0,036 y el volumen de líquido 0,013
metros cúbicos por kilogramo o pie cúbico por libra. Estamos en el sistema internacional, trabajamos metros cúbicos por cada kilogramo. Bien, eso es con relación entonces aquí a una curva de saturación en términos de temperatura. Ahora miren, vamos a ver acá el tema de calidad, porque hemos hablado que dentro de la curva de saturación, ¿correcto? Dentro de la curva de saturación se encuentra la calidad. La calidad en la mezcla de vapor, ¿ya? La calidad de la mezcla de vapor con la variable X, calidad. Y bueno, ¿y cómo medimos la calidad? Hay diferentes maneras de poder medir la calidad dependiendo del parámetro que tengas. Por ejemplo, la primera dice calidad midiéndose en términos de volumen, porque nosotros podemos tener el volumen de la mezcla, podemos tener el volumen del líquido, el volumen del vapor, el volumen. Entonces, tenemos esta relación. Podemos medir la calidad en términos de entalpía, porque tenemos todos estos parámetros. Podemos medir la calidad en términos de entropía, que eso lo vamos a ver después en la segunda ley. Y podemos medir la calidad también en términos de densidad, porque acuérdense que si la densidad es la masa sobre volumen, y acuérdense si el volumen específico es, acuérdense, volumen por masa, entonces si tú inviertes el volumen específico, entonces la densidad va a ser igual a la inversa del volumen específico. ¿Se da cuenta? Entonces, si a mí me dicen que puedo hallarlo en términos de densidad, es porque puedo hallarlo en términos de la inversa del volumen específico, y eso ya lo da las tablas. Entonces, también podemos hallar calidad en términos de densidad. Bien, vamos a ver ahí un ejemplo, no se preocupe. Miren, acá tenemos el caso de el cálculo de la entalpía también a una temperatura de 120 grados Celsius. Vean que a 120 grados Celsius la curva de la presión es de 2 bares, ahí está la presión constante de 2 bares absolutos. Aquí la entalpía de saturación, 2706.2 kilojoule de energía por cada kilogramo. La entalpía de líquido, que yo lo puedo leer en este punto de saturación, la entalpía de líquido saturado, y los volúmenes, ¿no? Recuerden que hay volumen de vapor saturado y volumen de líquido saturado. Entonces, vamos a hacer la prueba, 120 Celsius. Vamos aquí a TLB. Está. Buscamos aquí 120, ponemos calcular. Y vean, ahí está la entalpía 2706, la entalpía 2706, lo que acababa de colocar aquí en la gráfica. Y la de líquido es 504, ¿no? 504 kilojoule por kilogramo, ¿no? Acá 504 kilojoule por kilogramo, ¿ya? Los volúmenes, miren, ahí están los volúmenes. En este caso, el volumen del vapor 0,89. Ahí está, el volumen del vapor 0,89 metros cúbicos por kilogramo. Y el volumen de líquido 0,0010. ¿Ok? 0,0010 metros cúbicos por cada kilogramo. Entonces ya tengo el volumen de líquido saturado, el volumen del vapor saturado y las entalpías. Bueno, en Steam Property también te permite hacer eso, a esta temperatura de 120 Celsius. Puedes ver que te puede dar el valor de la presión, ¿ve? Temperatura y presión te lo da en la saturación, porque acuérdate que aquí se superpone, pues, ¿no? Entonces, como se superpone, tú puedes leer temperatura o presión teniendo uno de los dos. Tienes la entalpía, acá está la entalpía, y tienes también los volúmenes. Solo que qué raro que no he jalado volumen. Como ha sido larga seguramente la tabla, no he jalado volumen. Bien, para quienes de repente les gusta utilizar las tablas, yo también puedo recomendar tablas siempre y cuando usted tenga dominio en sus factores de conversión. Digo dominio porque muchas veces las tablas no vienen en las unidades de medida que nos solicita. Por ejemplo,
Tenemos aquí una presión y está en bares. ¿Qué pasa si a mí me lo dan en kilopascales? Tengo que hacer la conversión. No es que no se pueda, todo se puede, pero hay que verificar la tabla en qué unidades se encuentra. Bueno, la temperatura está en Celsius. Estos son los volúmenes, tanto de gas, volumen de líquido, perdón, volumen de líquido. Acá tenemos el volumen del vapor, la entalpía del líquido, y acá tenemos la entalpía H del vapor, igual para la entropía del líquido y la entropía del vapor. Y miren, para el caso anterior teníamos una presión equivalente a 2 bares, ¿no? 2 bares. Ahí está, miren. Tenemos el caso de 2 bares. Pero si nos, como le vuelvo a repetir, si nos dan en otras unidades hay que hacer la conversión. Para 2 bares tenemos la temperatura 120 Celsius, como hemos visto acá, ¿ve? Ahí teníamos 120 Celsius y leíamos 2 bares de presión. Entonces le damos, si buscamos en la tabla en presión, vamos a encontrar la temperatura de saturación. ¿Ve? Ambos están porque son superpuestos. Están ahí, se pueden leer. El volumen del líquido 0,00106, volumen del vapor, la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. O sea, a lo que voy es que podemos trabajar con las tablas, claro está, no va a dar el mismo resultado, tal vez decimales más, decimales menos, pero aquí solamente el único inconveniente que podría ocurrir en el uso de las tablas es que el tema de la conversión, ¿no? Que le den otras unidades y usted tenga que convertir y no puede tener errores de conversión, sino todo lo que va a hallar va a estar mal, porque basta que se confunda en la presión y todos los resultados van a estar errados. Entonces, eso es lo único que podría ser una objeción en el tema de las tablas en el uso, más que nada, ¿ya? Bien, miren, en el cálculo de la calidad, hemos comentado hace un momento que la calidad es ese ratio que hay entre la parte de vapor dentro de toda la mezcla. Entonces, pregunto, si yo tengo un vapor, imagínense que a ustedes le pregunten en el examen, vamos a ponernos en un supuesto, que le pregunten en el examen que usted tiene un vapor de una calidad del 50%, ¿qué es lo que va a afirmar? A ver, ¿qué afirmaría si le dicen que tiene un vapor con una calidad del 50%? ¿Qué es lo que afirmaría? ¿Mm? A ver. A ver, ¿qué afirmaría si yo le digo, usted tiene un vapor al 50%? ¿Qué deducciones podría sacar de ese comentario, de ese enunciado? Vamos a ponerle así. Por ejemplo, dice que aún le falta hervir el agua. Fabricio, aún le falta hervir el agua, ya. Pero, ¿cómo interpretas una calidad al 50%? Pues, ¿cómo lo interpretarías? ¿Mm? Significa que el 50% es vapor y 50% es líquido, claro. Eso significa una calidad del 50%, ¿ya? 50% es vapor y 50% es líquido. No se olvide, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, veamos ahí. Si nosotros nos dicen acá, tenemos una presión de 2 bares y un volumen de mezcla de 0,5 metros cúbicos por kilogramo, calcular la calidad. Hemos visto por la relación anterior
porque la calidad se puede medir también en términos de volumen. Volumen de la mezcla menos volumen de líquido, entre el volumen del gas menos volumen de líquido. Ahora, la mezcla lo tenemos. ¿Cómo hallamos el volumen de líquido y cómo hallamos el volumen de vapor? Nos vamos a nuestra tabla a una presión de 2 bares, ¿ok? Y nos vamos acá a lo que dice tabla de vapor saturado, pero con presión. Buscamos el sistema internacional, ponemos bares absolutos y ponemos 2, ¿correcto? Porque miren, en tabla de vapor saturado hay aquella que te pide presión y hay aquella que te pide temperatura. Si en este caso te están dando presión, tenemos que optar por esta que vamos a colocar la presión, ¿ya? Ponemos calcular ahí y miren, ahí está. Vamos a tener el volumen del líquido y del vapor, ¿correcto? 0,88, el volumen del vapor 0,886, ahí está, 0,886 metros cúbicos por kilogramo, y este de aquí es 0,001, a ver, vamos por acá, metros cúbicos por kilogramo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, al hacer el cálculo de la calidad, vamos a tener que hay una calidad del 56,38%, que significa que esta es la proporción que yo tengo de vapor con relación a toda la mezcla. O sea, no todo es vapor, pues, solo una parte, un 56% de vapor. La mezcla es líquido más vapor. Entonces, en este caso, al tener 56,38% de vapor, la diferencia es líquido y toda la mezcla es el 100%. ¿Ya? Bien. Y bueno, miren acá también usando Steam Property también podemos calcularlo. Vean que para una presión de 2 bares y 120 Celsius tenemos la entalpía del líquido, entalpía del vapor y la entalpía de la mezcla, porque también hay la entalpía de la mezcla. ¿Ven? Mixture, mezcla. Mezcla, líquido y vapor. ¿Ves? Mezcla de líquido y el vapor. Entonces, todo depende del aplicativo que ustedes quieran trabajar, el que mejor tal vez se les acomode para ustedes, puede ayudar, ¿ya? Bien, y bueno, y tenemos acá la calidad, pues, ¿no? La calidad del 56,4%. Bueno, también tenemos de vapor sobrecalentado. Si ustedes van aquí, miren a las tablas, dice vapor sobrecalentado. Tabla de vapor sobrecalentado, buscan el sistema internacional. Y ahí hay que colocar las unidades. Por ejemplo, dice 8,4 megapascal y 500 Celsius. Entonces, a ver, colocamos megapascal absoluto, 8,4 y los 500 Celsius. Recuerden que cuando era vapor sobrecalentado tenemos que tener ambos datos, presión y temperatura, porque ya no podemos trabajar con la saturación. Estamos fuera de la campana de saturación. Es un vapor seco, acuérdense, es un vapor seco. Bien, entonces ponemos calcular y ahí tenemos solo una entalpía. Ya no es entalpía de líquido, entalpía del vapor, ya no, porque es un vapor seco el sobrecalentado, es uno solo, ¿ve? 3.394.5 kilojoule por cada kilogramo. ¿Ya? Entonces, cuando es un vapor sobrecalentado, solamente tenemos un valor de la entalpía, tenemos un solo valor del volumen. Ya no hay volumen líquido, volumen de vapor, no. Un solo volumen de vapor sobrecalentado de 0,039 metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Y bueno, y hay otros parámetros que después ya lo vamos a usar, ¿no? Calor específico, viscosidad. Por el momento estamos con volumen y con la entalpía, que finalmente es sinónimo de energía. Claro, un vapor sobrecalentado tiene mayor cantidad de entalpía, pues no, pues un vapor seco. Bien, y eso es lo que estamos encontrando aquí, ¿ya?
Bueno, antes Steam Property incluso te permitía graficar. Hoy en día ya como se ha vuelto monetario, si tú no tienes el Pro, ya no te deja graficar, ¿no? Te permitía descargar, ver las isotermas de calidad, de temperatura. Yo lo tenía desde que era gratis. Ahora, bueno, ya ha ido cambiando, pero igual es bueno. Bien, y para ir cerrando, vamos a hacer un Socrative, un cuestionario que le dije que puede durar toda la semana, el Socrative Student. Voy a compartirles, ¿ya? Comparto Socrative Student para todos, para que puedan hacer la evaluación. Mientras yo entro a Socrative Teacher, ustedes ingresen al Socrative Student. A ver, les doy ahí el enlace para que puedan entrar. Ahí está. Lo coloco, lo coloco ahí por el chat para que ingresen a Socrative Student, ¿ok? Ahí está. Miren, ingresemos aquí al Socrative Student. Voy a primero a configurar la evaluación. Espérense un minutito, voy a configurar ok. Voy a finalizar esta actividad anterior. Voy a finalizar y voy a coger una nueva. Aquí, ya, un Quizy. Voy a elegir sustancias puras, Open Navigation. Voy a configurar aquí, Launch. Ahí está, miren, ya está. Estoy empezando a configurar y ustedes qué es lo que van a hacer. Escúchenme bien. Miren la sala del room, Miriam 7484, lado derecho, parte superior. Voy a Socrative Student. Room name, les pide, room name. Van a poner Miriam todo junto, 7484. Lo coloco por el chat. Así. ¿Ya? Ese es el room name. Room name. Así. Ajá. Perfecto. Le sale error. Es que tienen que poner todo juntito. Miriam 7484 y luego join significa disfrutar y luego ponen sus nombres. Por ejemplo, Miriam Bravo guión 14541. Ya está, ya tengo mi NRC. Todo junto, dice, todo junto. Oh my God, dice que no debes ver letras. Ok, ya. Ahí todo junto, así dice. ¿Mucho? ¿Me excedí? Room name, perdón. Room name, ahí está. Room name, Miriam 7484. Y recién ahí ponemos el nombre. Ahí, ahora sí. Y ya aparecen las preguntas, ¿ve? Ahí aparecen las preguntas de la evaluación. A ver quiénes han entrado. Déjenme ver aquí un ratito quiénes están ingresando. Solo he entrado yo. A ver ustedes. A ver, primero, repito, primero ingresen al Socrative Student, pongan en room name Miriam 7484, luego pongan los apellidos y nombres del estudiante, ¿ok? Y bueno, ingresemos al cuestionario. Así que pasó. Sale error cuando ingresamos al enlace que nos compartió. ¿Sí? A ver, a ver. Este de aquí, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver si salió mal enlace. A ver. A ver, este de aquí, de repente me pude haber equivocado. A ver, ingrese. Sí, se copió doble. Ok, sí, se copió doble el anterior. Tiene razón. Sin querer hice doble. Ahora sí va a estar bien, ¿ya? Ahora estar bien. Ingresen ahí, Miriam 7484, todo junto, apellidos y nombres, e ingresen al cuestionario. Sí, ahora sí va a estar bien, disculpen. Fue un lapsus brutus, Ajá, ahí está. A ver ahí. A ver, muchachos. Uy, parece que se colgó. Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Pero yo no los escucho. Algo pasó.
Uy, ¿qué pasó? Uy, chicos, bien, a ver, estaban resolviendo, disculpe, me botó el internet. A ver, déjenme nuevamente compartirles. Ahí creo que se ve. Ya, voy a verificar si ya todos entraron ahí a su Socrative Student para hacer ese cuestionario de repaso. Veo que ya está Fabricio, ya acabó, Estefano también ya acabó, ahí está. Fabricio, 33%. Ya, sí, muy bien. Ve que es importante. Ustedes lo pueden hacer las veces que quieran. ¿Ya, chicos? Pueden tener la opción de poder desarrollar su Socrative las veces que quieran. Acá está, ¿ve? Va a estar abierto toda la semana para que puedan ingresar, para que puedan continuar con su repaso de cada sesión. Es muy importante que hagan eso, ¿sí? A ver, dejo de compartir. Ahí está. Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, como para ir cerrando, me gustaría que me pongan aquí, me fue mal, dice Fabricio. Pongan aquí las palabras o términos nuevos que han visto el día de hoy. A ver, colocamos aquí términos nuevos. Creo que esta sesión ha tenido muchos términos nuevos. Yo empiezo ya. Entalpía, entalpía. A ver, término nuevo, entalpía. Ah, Fabricio también puso entalpía. Bien, a ver, Fabricio. ¿Qué otro término nuevo? ¿Qué otro término nuevo tienen ahí? Campana de saturación, muy bien. La campana de saturación. No olvidar, es la campana de saturación.
Campana de saturación. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Uy, hemos visto muchas cosas ahora. Hemos visto muchas cosas. Ajá. Muy bien. Entalpía, dice, ¿no? Cohesión, fuerza de repulsión. Muy bien. Bien, y para ya cerrar, miren, para ya cerrar con el material que presión, muy bien, Fabricio. Recuerden que el solucionario ya está en el material complementario de esa semana. Ya, en la semana 4, ahí colocado el material solucionado, pero primero inténtenlo hacer. Recuerden que no hay restricciones, pueden ingresar las veces que quieran durante toda la semana. Está habilitado para que los chicos que no han estado en esta sesión y revisen la grabación también lo intenten hacer. Bien, y bueno, la próxima semana nos corresponde la primera ley de la termodinámica. Ahí vamos a trabajar con un aplicativo para masa molar que yo les voy a enseñar, al igual que de la tabla periódica, y les va a servir también para determinar número de moles que vamos a emplear en lo que es sistema gaseoso en la semana 6. Recuerden que su evaluación de T1 es semana 6, ya estamos a una semanita, por favor, traten de revisar. Recuerden la bibliografía que trabajamos, es el Sengel como primera bibliografía, y las complementarias son las que tienen conceptos fundamentales de ingeniería industrial y aplicaciones a la termodinámica. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas con relación a lo que hemos tratado, por favor. Esto que hemos hecho ahora lo vamos a ver más adelante aplicativo, ¿ok? Me dejo entender. Lo que hemos revisado ahora lo vamos a ver más adelante, pero aplicativo en el funcionamiento del balance energético en una turbina. Lo vamos a ver en el análisis, por ejemplo, de los sistemas de refrigeración, etcétera, etcétera. Así que tranquilos, todavía estamos paso a paso. Recuerden que hemos dicho que el curso es muy amplio. Estamos todavía cerrando la parte conceptual y con esa evaluación de T1 lo cerramos porque ya entramos en la T2 con la parte netamente aplicativa. La otra semana vemos la primera ley de la termodinámica y les voy a enseñar eso de TLB para lo que es cálculo de eficiencia, que les puede servir también para su evaluación de T2, ¿sí? Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho si no hay preguntas. Gracias. Recuerden que estoy colocando la grabación de la sesión. Siempre lo estoy haciendo. Lo estoy colocando al término de la sesión. Coloco la grabación para que todos los chicos que no pudieron estar puedan tener su tiempito de poder revisar las grabaciones. Si no pueden estar, al menos revisen, chicos, sus grabaciones. ¿Ya? Muy bien, cuídense mucho, que les vaya muy bien, excelente, hasta luego muchachos, cuídense, gracias Fabricio, gracias Carlos, Meilín y Yajaira, cuídense mucho, hasta luego.